para terminar este primer módulo vamos a pasar la palabra a Carmen Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que nos va a hablar del proceso de transformación digital que está llevando España. Un aplauso para recibirla. Hola, buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias por invitarme a formar parte de este gran evento, esta nueva edición de Hoy es Marketing, un encuentro prescindible que año tras año ya habéis convertido en un evento de referencia en nuestro país en materia de marketing y de economía digital. Quiero agradeceros, por tanto, la oportunidad de formar parte con compañeros aquí de primer nivel, de ponentes de primer nivel, y que permitáis que pueda contaros, que pueda compartir con vosotros las distintas iniciativas y estrategias que estamos impulsando desde el Gobierno de España en clave de digitalización de nuestro país. Y como la visión también que tenemos de este Gobierno a largo plazo de los impactos que esta digitalización puede tener en la economía y en la sociedad españolas. Como sabéis, estamos viviendo un momento donde estamos llevando a cabo un proceso de reformas a nivel económico, productivo y social sin precedentes. Si el 2020 será recordado por el año de la pandemia, el 2021 sin duda debe ser recordado por el año en que pusimos en marcha la transformación digital de España y con ello la recuperación económica, porque nadie se le escapa que la recuperación económica de nuestro país pasa por la recuperación en clave de sostenibilidad y en clave de digitalización, las dos grandes palancas imprescindibles para el cambio de modelo productivo. Y estas dos grandes palancas, la transformación digital y la transición ecológica, son dos palancas que se retroalimentan y que generan sinergias entre sí. Nosotros lo que tenemos muy claro es que tenemos que aprovechar las grandes oportunidades que la tecnología y la digitalización ofrece para la gran reindustrialización del siglo XXI tan imprescindible. Y que eso se debe realizar no en clave de una legislatura, no en clave de un repunte meramente coyuntural a la situación de la pandemia. Yo siempre digo que la salida de la pandemia no sale por volver al punto que estábamos antes de la pandemia, sino que salir reforzados en una situación totalmente distinta, mucho más competitivos y de cara a poder cambiar nuestro modelo económico productivo hacia un modelo mucho más productivo, mucho más competitivo, mucho más sostenible, más resiliente y por lo tanto también más inclusivo y más justo. Y eso es lo que estamos impulsando ya y, como decía, no es algo que tengamos una visión a corto plazo de una legislatura, sino lo que estamos haciendo son verdaderas políticas de Estado y impactos en nuestro país, que algunos los veremos a 5, pero otros a 10 o a 15 años, pero que si no los hacemos ahora no habrá una segunda oportunidad. Los que me conocéis un poco ya sabéis que yo tengo una obsesión, ¿no? Que es decir, que estamos ante una generación, somos una generación de transición, ¿no? A caballo entre dos grandes modelos productivos y económicos, un modelo que se basa en una revolución industrial y tecnológica que ya nos sirve, que ya no nos sirve de ningún punto de vista, ni el modelo productivo, ni el modelo económico, pero a la vez ante una nueva revolución, que es una revolución pues vinculada a la digitalización, a la inteligencia artificial, cuyo modelo aún no está claro porque está en construcción. Entonces estamos a caballos de un mundo que no existe y un mundo que aún estamos definiendo. Y cuando te toca ser esa generación de transición, lo que nos corresponde a nosotros es ser capaces de equiparar los costes y los beneficios de ese nuevo modelo a lo largo de todas las capas sociales, ¿no? Porque en todas las revoluciones hay ganadores y perdedores. Entonces, en esta situación de transición, lo que nos toca a nosotros es resolver dos grandes retos, yo diría como oportunidad y como deber histórico a las siguientes generaciones. Y las dos cosas que tenemos que resolver esta generación son el problema del cambio climático. Si no lo resolvemos nosotros, no habrá planeta B, no habrá un mundo sostenible para las próximas generaciones. Y el segundo gran reto que debemos resolver esta generación de transición es todos los retos asociados a los riesgos éticos y a las implicaciones sociales que tiene el desarrollo tecnológico. Y esas son las dos grandes revoluciones que debemos abordar y que no podemos tampoco mirar hacia otro lado y dejar de abordar con valentía. Y por lo tanto nosotros desde hace más de un año desarrollamos la Agenda España Digital 2025, que es la hoja de ruta para la transformación digital de nuestro país. Evidentemente la pandemia aceleró todos esos procesos, lo que era importante se convirtió en urgente y muchas de las empresas que estáis aquí pues sabéis que algunas han avanzado 5 años, otros 7 años, el desarrollo de servicios digitales, la adopción tecnológica por parte de los consumidores, por ejemplo, el comercio electrónico,
y en el ámbito de la administración pública, por ejemplo, se multiplicaron por 500% los trámites online. Yo recuerdo un día durante la pandemia que me fui a dormir con 5.000 trámites electrónicos y al día siguiente nos levantaron y nos dijeron que habíamos tenido 90.000 trámites electrónicos ese día, ¿no? Y aquí está gente y está Amazon, y eso se sabe que significa escalar de la noche a la mañana, ¿no? Multiplicar por 500, ¿no? Con todos los funcionarios teletrabajando como el resto de españoles y españolas. Por lo tanto, ha habido un reto muy, muy importante de adaptación cultural de este país, que a veces son los grandes problemas, no son tecnológicos, no es adquirir la tecnología, es el cambio cultural que requiere, pues a nivel de empresas, organizaciones y, por supuesto, también de la administración. Por lo tanto, este plan que teníamos, que era tremendamente ambicioso, la Agenda Digital 2025, en estos momentos lo hemos podido acelerar y un poco, diríamos, elevar su ambición gracias también a la oportunidad de los planes de recuperación, transformación y resiliencia. Por lo tanto, los planes lo que están haciendo es poder dotar de los recursos económicos de aquellas líneas de acción que ya teníamos identificadas, pero que tienen un objetivo fundamental, que es la reconstrucción económica y social de nuestro país y abordar la transformación profunda de nuestro tejido y modelo productivo. Aquí deciros una cosa, España ya es una economía, bueno, en primer lugar es la única economía de las 6 grandes economías europeas cuyo crecimiento económico no va correlacionado directamente con el aumento de productividad. O sea, en España se puede crecer y no aumentar la productividad. Y eso es como consecuencia de un tejido empresarial muy polarizado a muchísimas pequeñas y medianas empresas. El 90% de nuestras empresas son pymes, casi 3 millones, pero que a la vez son las que generan más del 50% de nuestros puestos de trabajo. Por tanto, son tremendamente importantes para el tejido productivo y económico, ¿no? Pero fijaros que de estas 3 millones, el 85% son empresas de menos de 5 trabajadores. Por lo tanto, estamos hablando no de pequeñas empresas, sino de microempresas. Tenemos 5 puntos más porcentuales de microempresas aquí, por ejemplo, que en Alemania. Por lo tanto, no podemos pensar que tenemos el mismo punto de partida, ¿no? Y sobre todo el hecho de que tengamos tantas pymes, tantas en el sector servicios y muchos puestos de trabajo no cualificados, hace que el aumento de crecimiento económico no se traduzca en aumento de productividad. Y es la única economía de las 6. ¿Cómo se puede revertir esta situación? En la contribución de lo digital en la economía española ya es importante. De hecho, si sumamos los efectos de lo que sería la economía digital, si la economía digital, sus efectos directos, que serían los sectores propiamente digitales, pero también los directos, ¿no? El impacto de digitalización en la banca, el impacto de digitalización en otros grandes sectores, sumado todo junto, hoy en día ya corresponden el 19% del PIB español. Es decir, si la economía digital fuera un sector vertical, sería el segundo sector de mayor contribución al PIB español, solo por detrás de la construcción. Y eso está muy bien, porque si nos dan estas cifras, es un estudio que hizo a Digitales, pues no te das cuenta de esa importancia. Bueno, ¿eso es importante? Sí. ¿Es suficiente? No. ¿Dónde tenemos que llegar? Tenemos que llegar a que las cifras de proyección del 2030 se alineen a las europeas y tengamos una composición del PIB español en el que lo digital como mínimo aporte un 40% del PIB nacional. Por lo tanto, la gran transformación digital de España es pasar de una economía digital de casi el 20% a una economía digital del 40% en 5 años. Y eso es lo que pretendemos cuando hablamos de cambiar el modelo económico y productivo. ¿De acuerdo? Otro tema muy importante es que en España nos toca hacer lo de corto, lo de medio y de largo plazo a la vez, porque nuestra posición de partida es muy irregular. En España teníamos el año pasado la posición del índice DESI, que es el índice de desarrollo de la sociedad de la información en Europa, estábamos en la posición 11. Bueno, que sepáis, esto es noticia, que hemos ganado ya 2 puntos, estamos en la 9. España ha aumentado 2 puntos su nivel de digitalización respecto a todos los socios comunitarios como consecuencia de la pandemia, de la adopción tecnológica de las empresas, de la adopción de la enseñanza y de la incrementación de capacidades digitales. Pero fijaros que este índice es muy heterogéneo. En algunas cosas estamos muy bien, por encima de la media europea. Somos el país número 2 en infraestructuras de telecomunicaciones, de banda ancha en toda Europa, también el número 2 en la administración digital, aunque es un sistema que ha envejecido más, siempre digo yo, y aquí que estáis los de marketing, pues sabéis que en nuestra administración digital tiene mucha área de mejora en lo que es la experiencia de usuario y lo que es, bueno, que nos hemos adaptado los últimos 10 años a tener una relación muy transparente con las plataformas y eso traducirlo a la administración no es tan directo, ¿no? Es más fácil crear una fintech que cambiar un banco, ¿no? ¿Por qué? Porque las nuevas, cuando tienes un legacy, ¿no? Pues eso lo sabéis vosotros muy bien, pues cuesta mucho cambiar esa ley. Bueno, pero
Lo importante es que ha sido robusto y nos ha permitido pues, multiplicar por 500% y no ha caído en la administración. Pero decía que es una posición irregular, porque si bien somos líderes en dos cosas muy claras, tenemos dos cosas que nos lastran como país de manera tremenda, que es la falta de habilidades digitales de la ciudadanía en general. El 40% de la población española aún carece de habilidades digitales, y la falta de digitalización de nuestras pymes, que solo llega al 16%. Por lo tanto, estas dos cosas son las que queremos revertir de manera urgente. Esto es lo que digo yo al corto plazo. Al corto plazo es no dejar a nadie atrás. Y sobre todo también reducir en este proceso las brechas que aún persisten, brechas socioeconómicas, brechas de vertebración territorial, brechas digitales, brechas de género. Solo deciros que durante la pandemia quedó de manifiesto que en España más de 600.000 hogares no podían dar educación digital a sus hijos porque no tenían acceso a un ordenador o una conexión a Internet. 600.000 hogares. Pues hemos marchado un plan de choque con 260 millones de euros, que fue el plan Educa Digital. Y digamos que ya pues el curso escolar ya ha permitido que prácticamente toda la población española pueda tener acceso a esa educación online. Pero fijaros que lo que pone de manifiesto es que tenemos una situación muy heterogénea, ¿no? Tenemos este corto plazo que tenemos que resolver rápido. Y otra cosa muy importante, que lo que hace falta para la transformación digital del país ya no solamente es tener una gran infraestructura de telecomunicaciones, lo que le falta a este país es construir las dos grandes infraestructuras, la infraestructura de talento y la infraestructura de la innovación. Si la infraestructura del talento en España, el talento no es una infraestructura. Tenemos genios, pero no somos capaces de replicar la genialidad. Tenemos grandes innovadores y no somos capaces de replicar la innovación, porque no hay un sistema. Yo digo que el emprendedor en España es un héroe, ¿no? Y el científico en España es un genio. Pero no vivimos de genios ni de héroes, tenemos que tener un sistema que permite que haya un nivel académico excelente, que nuestra educación esté en línea con lo que el mercado demanda, que nuestros hijos hoy están aprendiendo las habilidades para profesiones que aún no existen, y eso requiere unos cambios de altísimo calado de nivel profundo. Bueno, pues que sepáis que en primer lugar el diagnóstico lo tenemos y es correcto, ¿no? Si no aciertas en el diagnóstico, no vas a acertar en la solución, ¿no? Por tanto, el diagnóstico ya lo hicimos y el remedio, ¿no? Es, como os decía, esta hoja de ruta para la transformación digital de España. Os decía lo de corto plazo y ahora os voy a contar lo del medio. Lo del medio plazo es cómo ayudamos a las empresas de hoy a evolucionar hacia la economía del dato. Tenemos empresas muy potentes de nuestro país que están viendo todos los cambios disruptivos que lleva la tecnología, no solamente en herramientas nuevas, sino en la propia naturaleza de los negocios, ¿no? Está cambiando la naturaleza de los negocios. Todas las empresas de productos se convirtieron en servicios, las de servicios se convirtieron en datos, las compañías de datos se vuelven a conectar con la inteligencia artificial para convertir sus productos y servicios en productos y servicios inteligentes. Y en esta triple revolución digital, lo que ocurre es que se desmaterializan las industrias, desaparecen los intermediarios y todas las empresas ya no son verticales, ya no existen los verticales, porque cuando tú eres una empresa de datos y de inteligencia, tú puedes competir en cualquier parte del sector. Dependerá de otro tipo de estrategias, ¿no? Estamos hablando más de horizontales, quien tiene la infraestructura, quien tiene los datos, quien tiene la inteligencia, quien tiene los servicios, quien tiene el cliente, ¿no? Y en ese cambio de mentalidad y cambio de modelo tenemos que ayudar a las empresas de nuestro país a esa transición hacia la economía digital. Y ahí es donde estamos dedicando pues, esfuerzos también en sectores estratégicos como es el turismo digital, la salud digital, la movilidad sostenible, la agroalimentación tecnológica. Por tanto, aparte de las apuestas horizontales de fondo que este país necesita, también tenemos que hacer apuestas verticales y ayudar a las grandes locomotoras de nuestro país a arrastrar a las pymes creando ecosistemas de colaboración y de innovación abierta. Y luego tenemos que trabajar a largo plazo. Y a largo plazo es invertir hoy en aquello que va a ser una gran oportunidad de crecimiento económico y desarrollo de futuro. Porque si no lo hacemos hoy, de aquí 5 años estaremos como ahora, aún también con el paso cambiado e intentando llegar. Por tanto, las apuestas que estamos haciendo hoy de futuro son la apuesta por la inteligencia artificial, con la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, todo el tema de computación cuántica, computación en el edge, todo el tema de desarrollos de capacidades en ciberseguridad o inversiones, por ejemplo, en ámbitos como la neurotecnología, ¿no? Por tanto, es realmente una agenda muy potente que tenemos que trabajar todo eso porque el punto de partida era muy bajo. Pero sí que es verdad que estamos viendo que los esfuerzos que estamos dedicando hay un tejido esperando esa visión, ¿no? A veces, pues, cuando estás en el ámbito público y en el ámbito privado, me considero una gestora, en este caso, de lo público, pero lo que sí que te das cuenta cuando llegas a la administración pública es que el impacto de lo que tú estás haciendo es altísimo, pero que a la vez los mecanismos para innovar en la administración son muy difíciles, ¿no? Porque la administración
quiere que todo sea pues, bueno, todo muy robusto, ¿no? Y ahora estamos encontrando que si tú quieres tener resultados distintos, tienes que hacer las cosas distintas y de manera distinta. Por tanto, todo esto que estamos haciendo tampoco puede tener lugar si no hacemos reformas. Cuando hablamos del plan de recuperación, todo el mundo piensa en los 70.000 millones, ¿no? Y que eso va a ir a inversiones. Bueno, pues va a ir a inversiones y a reformas. Y reformas de calado, porque si tú no cambias las normas del juego, no pueden ocurrir cosas distintas. Y os voy a resumir básicamente algunas de esas cosas que os he anunciado, ¿no? 4 planes principales de la agenda digital. El plan de digitalización de las administraciones públicas, con 2.600 millones, en el que queremos eficientar la administración. Hemos comprado más de 500 robots de RPA para que los procesos burocráticos sean más rápidos. Cuando tú no puedes resolver los procesos, haz una capa para que aparezcan transparentes. Esto es la número 1 de marketing, ¿no? Pero evidentemente es una transformación muy importante también en perfiles, en el puesto de trabajo inteligente y en las administraciones locales y autonómicas. En la administración digital, uno de los objetivos es que el 50% de los servicios públicos esté disponible en aplicaciones móviles, que es lo que el ciudadano espera, y vamos a crear una software factory y vamos a crear también todo un laboratorio de innovación pública que se llama el GovTech Lab. El otro tema que os decía, imprescindible, el plan de digitalización de las pymes. 4.656 millones con el objetivo de, como mínimo, llegar a 1 millón de pymes españolas. El gran lanzamiento lo hacemos a final de este mes con el kit digital, donde vamos a dar un bono de digitalización, ayudas para que puedan invertirlas en servicios en la nube as a service, en marketing digital, en estrategia de posicionamiento en redes, en comercio electrónico, en plataformas de colaboración, etcétera, etcétera. Porque la tecnología permite hacer algo que las pymes y en general las empresas de este país hacen muy mal, que es trabajar en red y escalar. El gran problema de nuestras empresas es su poca dimensión. Pues la tecnología ayuda a eso, a trabajar en red y a escalar. Os decía que la siguiente gran infraestructura es la infraestructura del talento y que España tiene un 40% de ciudadanos y ciudadanas que carecen de habilidades digitales. Eso se tiene que recuperar y para eso montamos el Plan Nacional de Competencias Digitales con 3.750 millones de euros, con el objetivo de que al final de 2025 el 80% de la población española tenga las capacidades digitales básicas para tener una vida funcional en este mundo, pero también debemos invertir en crear los especialistas y las profesiones de altísima cualificación que van a demandar los empleos del futuro, porque te vas a encontrar con la gran paradoja de tener un 14% de paro estructural, sobre todo paro juvenil, y tener 2 millones de puestos de trabajo que tú no puedes cubrir porque el talento no está en España. Por tanto, tenemos que trabajar en el nivel de primaria y secundaria, FP, en los cambios curriculares que estamos impulsando en el ámbito de la educación, pero también tenemos que trabajar con las universidades para que haya más doctorados, más postdoctorados y con las empresas para ayudarles en lo que es el upskilling y el reskilling necesario para mantener su fuerza laboral formada y competitiva. Y como os decía también, la gran estrategia nacional de inteligencia artificial, que tiene 600 millones de aportación pública, pero con mucho más impacto a nivel privado. Un ámbito muy importante, el ámbito del emprendimiento digital. La economía de nuestro país se basa en la economía digital y ahí los emprendedores, las startups en España tienen un papel relevante y protagonista en esta etapa. Estamos impulsando el proyecto de ley de startups que va a ir a Consejo de Ministros este mes de diciembre y donde se cambian radicalmente el contexto, lo que decía, ¿no? Hacer las reformas para que cambie el tablero de juego, pues desde exenciones de 100.000 euros a los business angels para la inversión en startups, mejoras de las bonificaciones fiscales hasta el 40%, el tratamiento fiscal de las stock options, que estos días estamos ahí con Hacienda afinando el lápiz, ¿no? Pero que estamos empujando para que sea tremendamente competitiva a nivel europeo, y animar al emprendimiento digital también, sobre todo a las mujeres, ¿no? Porque en este mundo digital las mujeres no tenemos una presencia aún escasa y es imprescindible revertir, porque no podemos prescindir del 50% de nuestro talento y que las mujeres solo contribuyamos un 25%, que es nuestra presencia en carreras técnicas, al diseño del mundo que viene, ¿no? Ni se lo pueden permitir las mujeres ni se lo puede permitir la sociedad. Por lo tanto, estamos impulsando también a ayudar a las mujeres en el ámbito del emprendimiento digital femenino. Hemos abierto una línea de 51 millones de euros de préstamos en ENISA. ENISA es la entidad pública que es una herramienta muy útil, que da préstamos participativos, significa sin garantía, con 3 años de carencia, para ayudar al emprendimiento. Pero yo lo que os quiero comentar también es para mí un proyecto muy importante y transformador, que es el Fondo Nextec. El Fondo Nextec es un fondo de capital riesgo público-privado que he lanzado con el ICO, que consta de 2.000 millones de inversión pública para poder hacer matching, no sé la palabra en español,
con 2.000 millones de inversión privada. Es un fondo de fondos cuya idea es no ayudar a las startups, sino ayudar a las scale-ups. El gran problema que tenemos en España no es de startups, es de scale-ups. Es decir, tenemos las mejores universidades, tenemos el mejor talento, tenemos las oportunidades para crear empresas y cuando las hemos creado y empiezan a ser grandes, nos las vendemos o más mal vendemos porque las empresas no encuentran en España el dinero necesario para crecer. Te quedas como en la primera ronda y a partir de la segunda o la tercera estás esperando que venga el gran fondo americano o la gran empresa digital que te compre. Y eso es lo que no puede ser, porque resulta que estamos generando toda la innovación, luego nos vendemos esa innovación, se va de nuestro país y crea el talento y crea los puestos de trabajo cualificados fuera de España. ¿Cómo revertimos esa situación? Esto está generando otro elemento negativo como consecuencia de ello, es que como todo el mundo sabe que en España no hay dinero, porque los fondos no están bien dimensionados, si haces una operación de 1 millón no puedes hacer 2 ese año, porque no tienes suficiente masa crítica. La valoración de las empresas españolas es sistemáticamente un 30% inferior a la misma empresa estuviera ubicada en Londres o estuviera ubicada en Tel Aviv. Y de hecho hay fondos israelíes que compran empresas españolas por 50 y se las cambian la sede y se las venden al cabo de 6 meses por 300. Y eso es lo que tenemos que evitar. Entonces, ¿qué hemos hecho con este fondo? Es el segundo fondo más importante de toda Europa, solo detrás del de Alemania que tiene 7.000, nosotros tenemos 4.000. Y la idea es que en España, y lo digo muy en serio, que en España no quede un solo proyecto que no encuentre en nuestro país toda la financiación que necesita a lo largo de su ciclo de vida. Ese es el objetivo, que puedas escalar y crear unicornios desde España y que seamos nosotros los que vayamos a comprar compañías de fuera. Y esto para ello tenemos que activar y dinamizar al sector empresarial, al sector inversor de nuestro país, porque además este fondo permite no solamente cofinanciar a fondos de capital riesgo, sino también a compañías privadas, a SL, es decir, una gran compañía crea un fondo de inversión para invertir en startups. Me he entretenido aquí porque es un tema que a mí me motiva, ¿no? Porque son de esas cosas que no ves el resultado de la noche al día, pero sí que son esos cambios que podemos ver en 3 años. En 3 años podemos ver un cambio en la dinámica de inversión en España. Hay ya un efecto llamada de inversores para que inviertan, porque la clave, perdonar, es que eso solo se invierta en empresas españolas. Empresas españolas de Deep Tech y de Deep Science, es decir, de alta cualificación tecnológica en etapas de crecimiento. Por lo tanto, es una gran oportunidad para los emprendedores, es una gran oportunidad para los inversores, es una oportunidad para las empresas de nuestro país para invertir en talento, para crecer y para desarrollar grandes empresas en España. Otro tema importante que os quiero comentar es el tema de los espacios de datos compartidos. En este mundo que os decía que estamos avanzando todos a la transición a la economía del dato, la gran revolución industrial europea pasa por transformar nuestra industria en una industria más digital. Europa en general perdió el tren del B2C, perdió el tren de los datos personales, pero no tiene por qué perder el tren de los datos industriales, que van a representar el 80% de los datos que vamos a tener en la blogosfera en el 2025 y del 60% vienen del ámbito industrial. Pues bien, estamos impulsando a nivel europeo la creación de espacios de datos compartidos, lo que se llaman sandboxes en el entorno regulatorio, pero el entorno no regulatorio son espacios de datos industriales, ¿no? Y ahí hemos creado el capítulo nacional de Gaia X y el primer espacio de datos va a ser el espacio de datos de turismo, donde queremos ser líderes a nivel europeo, pero también vamos a crear un espacio de datos para la salud, un espacio de datos para la movilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, son proyectos muy tecnológicos, pero que son muy transversales. Otro gran aspecto que no es importante olvidar durante esa transformación digital es los riesgos de la ciberseguridad. Y en la ciberseguridad está la clave de que tengamos la gran confianza para desarrollar el mundo digital. A medida que vamos ampliando esa huella digital, aumentan los riesgos, ¿no? Y ahí tenemos un plan desde el instituto que presido yo, INCIBE, Instituto Nacional de Ciberseguridad, de más de 500 millones pues, para desarrollar también un tejido de industrias de ciberseguridad potentes en nuestro país y de ayudar a las pequeñas y medianas empresas y también a los innovadores a invertir y desarrollar proyectos. Y ahí me quedaría, como sabéis, que os dais cuenta que me gusta hablar de lo nuestro, ¿no? Pero yo creo que España, la verdad, estaba en una situación donde no estaba ni se le esperaba en el mundo digital y tecnológico. Yo estaba todavía hablando con la OCDE, ¿no? Y tenemos una parte muy activa ahora ya como miembros activos en la OCDE, en el G20, porque España, pues aparte de impulsar estos programas, pues está innovando en muchas cosas, ¿no? Hemos lanzado ahora el programa Quantum Spain. España va a ser el primer país de Europa que va a empezar a desarrollar un ordenador cuántico. Muchos hablan, pero nosotros ya está en marcha. Es un proyecto colaborativo con
14 comunidades autónomas, 24 centros de investigación. Hemos puesto en marcha algo muy importante para mí, que es el programa María, que es el desarrollo de la inteligencia artificial en lengua española. Aquí hay mucha gente conectada en Iberoamérica. Una de las misiones que tenemos como España es liderar el desarrollo de inteligencia artificial en lengua española, porque nos podemos convertir en líderes junto a Iberoamérica con un mercado de más de 600 millones de habitantes. ¿Y por qué tenemos que dejar que nuestros hijos hablen con un asistente de voz que está desarrollado con un corpus lingüístico en inglés que luego ha sido traducido? No, o sea, ahí hay grandes activos de país que debemos poner en relevancia. Y todo el PERTE que anunció el presidente del Gobierno, que se va a comunicar pronto alrededor de la lengua española, tiene que ver con desarrollar la nueva economía alrededor de la lengua, que también es el desarrollo de la tecnología y la inteligencia artificial en español. O el Programa Nacional de Algoritmos Verdes, al que hacía referencia Pilar. España es líder en poner un programa nacional para el desarrollo de tecnologías que sean verdes por diseño, ¿no? Una inteligencia artificial que no consuma recursos y tal. Pero es que hay algo que es ya mi línea final, en el que estamos siendo realmente únicos e innovadores, que es en decirle al mundo que esta transformación digital no puede ocurrir a cualquier precio y que no vamos a aceptar una transformación digital que no ponga a las personas en el centro. Y aquí España está liderando la visión humanista, lo que llamamos el humanismo tecnológico, con nuestra Carta de Derechos Digitales. Hemos impulsado una Carta de Derechos Digitales que lo que está diciendo es, en primer lugar, cómo debemos reinterpretar los derechos individuales y colectivos que nos ha costado tantos siglos conseguir como sociedad democrática, cómo lo reinterpretamos en un mundo digital, cómo se reinterpreta el derecho a la libertad de expresión, como el derecho a no ser discriminado, a la igualdad de oportunidades, cuando tienes un algoritmo que te está microsegmentando y ya no te va a ofrecer el anuncio del Tesla porque sabe que no te lo puedes pagar. Entonces, ¿cómo está el derecho a soñar? Nos está limitando el derecho a soñar, al derecho a tener la igualdad de oportunidades. Bueno, pues estos debates son debates que no son de futuro, son de hoy, porque si no los abordamos hoy, la tecnología se va a desarrollar sin ninguna cortapisa. Y allí, frente al modelo chino, al modelo americano, Europa está encontrando una tercera vía, donde los datos son de los ciudadanos, donde nuestra obsesión es preservar la privacidad y el control de los datos de los ciudadanos, y que el desarrollo de la inteligencia artificial y de esas tecnologías disruptivas pase por poner a las personas en el centro y que la tecnología no es un fin, sino un medio para el progreso económico-social. Dos de los temas más importantes que estamos promoviendo, aparte de los derechos generales digitales, son capítulos específicos vinculados al derecho de los algoritmos, de la inteligencia artificial, por ejemplo, como el derecho a no ser discriminado por un algoritmo. Y ahí hemos lanzado el Observatorio Nacional del Impacto Social de los Algoritmos, con una primera mesa de trabajo con el Ministerio de Empleo para debatir todos los retos de la transparencia algorítmica, por ejemplo, en lo que es la ley Rider y las relaciones de los empleados con sus empresas en el mundo digital. O, por ejemplo, todo el tema vinculado a los neuroderechos. Y eso es un tema muy serio, ¿no? De la misma manera que quizá nos hemos acostumbrado a tener una pulsera que nos marca nuestras constantes vitales y no nos importa que una gran compañía tecnológica tenga nuestros datos cardiovasculares, pues si nos dan una diadema y nos empiezan a registrar nuestras ondas cerebrales, pues eso ya es más serio, ¿no? Y eso es porque nos pueden influenciar nuestro pensamiento. Pues bueno, toda esta labor de prospectiva también y anticiparte, pues está presente. Vamos a impulsar el proyecto de Neurotech Spain, justamente para ser capaces de desarrollar una industria de neurotecnología no invasiva y no intrusiva. Bueno, solo es un ejemplo de las muchas cosas que estamos impulsando. Yo creo que por primera vez existe un diagnóstico correcto, existe una hoja de ruta potente, existen los recursos para hacerlo, existe el liderazgo. ¿Y qué hace falta? Que eso lo podamos ejecutar, y para poderlo ejecutar es imprescindible la colaboración público-privada. Esto no se va a poder llevar a cabo sin la colaboración pública-privada. Y estamos en el momento donde nuestro país alinee sus esfuerzos a esta visión compartida y no perdamos la oportunidad de desarrollar un país más justo, más igualitario, que apueste por el desarrollo como motor fundamental de todas las transformaciones que nuestro país necesita. Estamos ante una oportunidad histórica. Para mí es un desafío apasionante. Si no fuera así, no nos levantaríamos cada día con todo lo que esto supone. Y yo creo que estoy convencida que España, con el talento, con el compromiso de la ciudadanía y con la colaboración público-privada, no va a perder esta oportunidad, porque estoy convencida que juntos y juntas lo haremos posible. Muchas gracias.